A ver, háblame. Ay. Probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando. Es el amarillo. A ver, rájale. ¿No? A ver acá. Ya sé cuál es. Suya. Ok. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. En este es el último lunes del mes de septiembre, ya vamos entrando a octubre, ya saben, ¿no? Octubre, noviembre y medio diciembre para aquellos que estudian o trabajan. Y también aquí en la estación de Circo Volador Radio nos vamos a mediados, más o menos a mediados de diciembre de vacaciones. Mientras todavía tenemos varios temas y, bueno, más invitados que van a estar aquí conmigo en algún par de programas. Les agradezco muchísimo su paciencia debido a que estuve un par de semanas fuera del aire. Sin embargo, pues les traigo temas un poquito más fresquitos, digamos. Y hoy como se habrán dado cuenta en el flyer, vamos a estar hablando de una, bueno, está estipulada como religión, pero bueno, conocida a prácticamente a nivel nacional y un poquito en los Estados Unidos como la Luz del Mundo. Esta iglesia que ha hecho tanta controversia en los últimos años, sobre todo aquí en la capital de nuestro país, en el estado de Michoacán, en el estado de Guadalajara, donde nace. Pero ¿qué les parece si antes de que entremos totalmente en materia, medios de comunicación, ya saben, estamos en el Facebook como Circo Volador, nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, a un servidor lo pueden encontrar como asmisael.montenegro.delers y estar para los que están escuchando a través de www.circovoladorradio.org. La transmisión en vivo es a través del Facebook, que es Veritas Dei Universus. Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, como un servidor como Lord-Asmisael. En la red social que se llama X nos pueden encontrar también como Circo Volador, como @asmisael, y en TikTok por ahí ya están subiendo los feeds de algunas presentaciones y conciertos. Nos pueden encontrar también como Circo Volador y a un servidor como Lord-Asmisael. Y como siempre, para no perder la bonita costumbre, le agradezco como siempre al señor Ariel Galván, que está por allá en los controles espantando los duendes que a veces viven en la cabina. Y también para no perder la bonita costumbre, ¿qué les parece si nos vamos con una primera canción que va a ser la de introducción en el tema? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Slayer y esta rola se llama Cult.
Estás escuchando Veritas de Universos, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso y como les comentaba al principio vamos a estar platicando de esta... pues es que les digo que no está tan... Hasta donde yo sé no está registrada tal cual como una religión, tal vez como una asociación religiosa en lo que es en nuestro país. En los demás lugares, vaya usted a saber, porque ahí utilizan otros tipos de requisitos o causantes para que algo sea un culto, una religión o una asociación religiosa. Bueno, el nombre completo, cuando nace, y créanme que cuando estuve viendo la información de este programa, a mí no me había llamado la atención o no había resonado acerca de esta iglesia, la iglesia de la luz del mundo, sino hasta que aparecen, ya todos sabemos, ¿no?, los escándalos que rodean a esta religión, pero el nombre ha tenido varios nombres desde su fundación. Primero fue la Iglesia del Dios Vivo, después Columna y Apoyo de la Verdad, y luego la Luz del Mundo, que es como comúnmente la conocemos. Fue fundada en la ciudad de Guadalajara, aquí en México, en el año 1926. El fundador, hasta donde sabemos, fue el señor Eusebio Joaquín González, quien reclamó, a ver, fíjense, desde aquí empiezan las cuestiones, ¿no? ¿Cómo se funda una iglesia? Bueno, tienes una idea. De esa idea tienes que tener una doctrina. La doctrina tiene que perseguir ciertos ideales o cuestiones que a la gente le pudiera parecer interesante o de otra forma. Decir que una luz mientras dormías, una luz te habló y te dijo, ¿no?, que hicieras o que fundaras una iglesia. En este caso, el señor Eusebio decía que había tenido una visión por parte de Dios en donde Cristo, es decir, Jesús, bueno, básicamente en persona, supuestamente, le dijo que su nombre sería de ahí en adelante Aarón. Aarón, así como el nombre, el nombre del hermano de Moisés de la Biblia. Según, para que él fuera el restaurador de la iglesia primitiva. A partir de ese momento le comenzaron a llamar hermano Aarón, es la manera en la que es referida por sus seguidores. El hermano Aarón murió en 1964, es decir, estuvo más o menos 40 años al frente de esta iglesia, y su hijo, Samuel Joaquín Flores, fue su sucesor en ese mismo año, el cual es referido como el ungido o el hermano Samuel. Ahora, una cosa que hay que notar es que básicamente todas las personas que están que toman el control, digamos, de esta iglesia, toman un nombre bíblico, y a partir de ese momento ya no es el señor Alejandro, sino que ya es el hermano Pedro, hermano Joaquín, hermano Lucas, hermano Mateo, etcétera, etcétera. Ok. Él fue el dirigente de la iglesia, cuenta con 23 iglesias cuenta con iglesias en 23 países. Les comento que yo cuando estaba viendo esta información sí me saqué mucho de onda, porque no tenía idea de que fuera tan grande esta iglesia, que tuviera tanta expansión como la que, por ejemplo, se dio un boom, que en algún momento también vamos a platicar de ella, esta iglesia que viene de Brasil, esa la famosísima de Pare de Sufrir, que básicamente se adueñó de todos los teatros que había aquí en la Ciudad de México y algunos lugares donde cabían pues un buen número de personas. Ellos también están presentes en diferentes países, pero su doctrina es totalmente diferente. En 1992, La Luz del Mundo reclamó tener más de 2 millones de seguidores en todo el mundo. Este es un dato que obviamente no es comprobable, más que por gente que está dentro de la misma iglesia. Ahora, en 1989, estas sí son cifras oficiales, solo en México se encontraron más de 200,000 miembros. El templo sede de la Luz del Mundo está localizado en Guadalajara, Jalisco, y la mayoría de las personas que viven en esa colonia son miembros de la Luz del Mundo. Esta iglesia es una de las iglesias más grandes en todo México y se cree que de toda Latinoamérica, ya que el edificio tiene un cupo para 17,000 personas. Si tienen chance y oportunidad, métanse allá a la red y busquen
La Luz del Mundo, Guadalajara, México, y se van a dar cuenta que aparte, pues no es una iglesia común o no es un templo común como lo pudiéramos haber visto en algún otro momento, sino que tiene una arquitectura bastante diferente. Ahora, doctrinas. Me voy a ir un poquito rápido porque la verdad es que es mucha info. Yo creo que en algún momento también nos vamos a ir a una segunda parte porque sí es mucho de dónde rascar, y sobre todo, como les comentaba al principio del programa, los sucesos pues a los que se vio vinculado su último dirigente bueno, el hermano Nabor, si no me equivoco, se llama, y también ya otras noticias que bueno, no tienen que ver tanto con la religión, sino un poquito más con política. Bueno, ¿cuál es la doctrina? Hay diferentes, bueno, no podría decir que doctrina, sino diferentes maneras de adoctrinamiento dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo. En artículos subsecuentes, bueno, en momentos subsecuentes les iré más o menos desmenuzando, pero vamos, en principio. La Iglesia de la Luz del Mundo niega la doctrina de la Trinidad, es decir, ellos no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solamente dividen a Jesucristo en dos personas, Jesús, el hombre, y Cristo, Dios. Algo que para la gente que sabe un poquito de religión sabe que esto está totalmente fuera de contexto, porque para empezar, Jesús, hombre, sí puede ser validado solamente hasta cierto momento. En cuanto él se bautiza a la edad de 30 años con Juan el Bautista, pasa a convertirse en el Cristo, es decir, ya era un profeta, pero ahora se convierte en el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? O un Cristo es una especie como de Mesías prometido. Y luego aquí dice que ven a Cristo como a Dios. No puede ser, porque no puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si no me vayan entendiendo un poquito. Ahora, reclaman que Jesús no era Dios, sino hasta que fue bautizado, como les estaba diciendo. Pero aquí hay un contexto diferente a lo que es su doctrina. Ok. Después del bautizo, Jesús vino a ser el Cristo y Dios, es decir, no sé cómo llamarlo, como una especie de padre e hijo en una sola persona. Para ellos el bautismo es esencial para la salvación. El bautismo tiene que ser solo en el nombre de Jesucristo, y tiene un concepto muy legalista acerca de la vida cristiana. Por ejemplo, a las mujeres se les prohíbe usar pantalones, no se les permite cortarse el cabello. Cuando oran tienen que hacerlo hincados. Las mujeres tienen que cubrirse la cabeza con un velo. Esto no es del todo desconocido. En algunas otras religiones también se da esta cuestión de, por ejemplo, que las mujeres no pueden utilizar pantalones. Esto de cubrirse el velo yo lo he visto en diferentes religiones, pero solamente cuando no existe la figura de autoridad, toma en ese momento o por temporal, y se tiene que cubrir la cabeza con algo, es decir, con un velo, con la cabeza nada más, no el rostro como si fuera como lo que utilizan las mujeres musulmanas. También ambos, hombres y mujeres, se sientan separados durante el servicio en la iglesia. No usan instrumentos musicales en la adoración porque supuestamente Dios no los escucha. Sostienen que no hay salvación fuera de la Iglesia a la Luz del Mundo. También reclama ser la Iglesia verdadera. De esta manera, según ellos, toda la cristiandad estuvo perdida hasta que Dios llamó al hermano Aarón, cuando funda esta iglesia en 1926, a restaurar la iglesia, y creen que el señor Eusebio Joaquín González, el hermano Aarón, y Samuel Joaquín Flores, el hermano Samuel, sus apóstoles para nuestros días. Es decir, que no hay otra persona al frente de la iglesia más que estas personas. Ahora vamos a ver, a lo mejor si nos alcanza el tiempo, si no ya en la segunda parte, vamos a ver cómo se da esta cuestión de si llega a faltar el hermano o el apóstol, quién toma su lugar o cómo deciden quién toma su lugar. Por acá me está comentando Alonso Alcántara. Hola, buenas tardes, Veritas, tarde pero sincero. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por estar mirando el programa. Ahora, la pregunta sería acerca de por qué se llaman apóstoles, si sabemos que simplemente existieron 12 durante la predicación y ministerio del Maestro Yeshua, y después de su muerte,
cuando falta Judas Iscariote, pero después se une otro apóstol y vuelven a ser 12, más otros discípulos, pero estos ya no eran llamados apóstoles, como por ejemplo en el caso de Timoteo, que era apóstol, si no me equivoco, de Pablo. Ellos ya no eran llamados apóstoles, eran seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. El hermano Aarón y Samuel todavía son considerados hoy en día por los miembros de la Luz del Mundo como apóstoles, al mismo nivel, como les comentaba, los apóstoles que aparecen en la Biblia. El 14 de agosto de 1942 fue cuando por primera vez la congregación de Guadalajara le celebró su cumpleaños al hermano Aarón. No sé si les cae el 20 ahorita que estoy platicando de esto, de un escándalo. Bueno, sí fue un escándalo hace unos años aquí en la Ciudad de México, cuando ustedes saben que el recinto de Bellas Artes está destinado para conciertos de ópera, ballet. Se han dado, por ejemplo, grandes conciertos como el de Juan Gabriel en Bellas Artes. Es decir, la persona que se presenta en Bellas Artes es una persona muy, muy importante, y también se han dado ahí, se han llevado a cabo también funerales como, no sé, José José, Chabela Vargas, María Félix, etcétera. Es decir, ese recinto está destinado solamente para gente muy, muy importante, conocida ya sea de la farándula o de otras circunstancias. ¿Qué quiero decir con estas circunstancias? Haciendo un pequeño paréntesis, pues resulta que hace unos años ahí le festejaron al hermano, si estoy mal con el nombre, por favor corríjame, pero creo que se llama Nabor, el que era dirigente en ese momento de la Iglesia de la Luz del Mundo. Entonces a su cumpleaños llegaron artistas políticos, senadores, gobernadores, o sea, todos llegaron ahí, toda la gente así como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué tan importante es esta persona como para que le celebren su cumpleaños ahí en Bellas Artes? Bueno, ya más adelante vamos a ver qué tan... no importante, bueno, a mi modo de ser, sino qué tan con cuántos amigos cuenta esta gente, ¿no? Bueno, cuando se hace este cumpleaños en 1942 al hermano Aarón le presentaron ofrendas florales, felicitaciones verbales y regalos de toda suerte. Le cantaban alabanzas e himnos en su nombre. Algunos de estos himnos compuestos al hermano Aarón todavía pueden ser encontrados en algo que se llama Himnario Oficial de la Luz del Mundo, es decir, un librito donde vienen ahí los himnos oficiales para cada festejo. Les voy a leer nada más un pedacito porque sí está de pensarse, ¿no? Y dice así: en la gloria loar se ven Pablo, el apóstol de Dios, y Aarón, Joaquín, el apóstol. Unidos están los dos. A Pablo y a Aarón, Joaquín, le dio su autorización, que predicasen al mundo las nuevas de salvación. Puestos están en el arca lado a lado un querubín, uno es el apóstol Pablo y el otro es el hermano Joaquín. Bueno, se dan cuenta, no le costó mucho trabajo la armonía a la persona que escribió esto. Ahora, ¿por qué les comentaba que no pueden ser apóstoles o no podemos llamarlos así apóstoles? Bueno, los miembros de esta iglesia desde su fundación hasta últimamente, que se le han hecho varios cuestionamientos al respecto, nunca han comprobado que el hermano Aarón y el hermano Samuel son apóstoles. Solamente dicen que son apóstoles. Una cosa es decir que ellos son apóstoles de Jesucristo y otra cosa es comprobarlo con evidencias bíblicas. Los miembros de la Luz del Mundo argumentan en círculos cuando tratan de comprobar que el hermano Aarón y el hermano Samuel son apóstoles. Es decir, cuando se le hace esta pregunta a algún pastor o a algún miembro de la Luz del Mundo, la respuesta que normalmente dan es por la doctrina que ellos, Aarón y Samuel, enseñan. A lo que se le responde: bueno, pero ¿cómo usted sabe que la doctrina que ellos enseñan es verdadera? Y ellos dicen, pues es que esta doctrina la ha enseñado un apóstol de Dios, Aarón y Samuel, y los apóstoles de Dios siempre enseñan la doctrina correcta. Es una clase de razonamiento que más bien suena más a adoctrinamiento. No se me ocurre sinceramente otra palabra. Ahora, en la Biblia sí aparecen, sí podrían ser tal cual requisitos, pero no me gusta tanto usar la palabra, no sé ustedes. Por ejemplo, número 1, el apóstol o un llamado apóstol tiene que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Es decir, los 12 apóstoles que existían antes de la crucifixión del Maestro Yeshua, y después, ya les comentaba, faltaba uno. Estos 11 apóstoles más uno que apareció por ahí fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, cuando viene este famoso evento cuando le dice a Tomás,
pon tu dedo en mis heridas, en mi costado, en mis manos, y te darás cuenta que estoy vivo y que soy el mismo que crucificaron hace unos días. Otro. El apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo mismo, es decir, ahí no existe la tómbola, no existe la votación de que entre 5 millones de personas, 4 millones y medio votaron por X persona y ahora él se convierte en automático en un apóstol. Eso no existe. Aunque el apóstol Pablo, por ejemplo, no fue uno de los 12 apóstoles originales que el Señor Jesucristo eligió, él llenó los 2 requisitos ya mencionados. Pablo repentinamente nos informa que su apostolado fue elegido por la voluntad de Dios y que Dios personalmente lo eligió. Pablo dijo que él era el último en ver al Cristo resucitado y de recibir una comisión apostólica. Esto lo podemos ver en la Biblia, en la primera carta de Corintios, en la primera carta de Gálatas, en Romanos. Cumple estos requisitos porque cuando él iba... es que está un poquito larga la historia. Bueno, a grosso modo, Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Después de que el cristianismo se empieza a extender un poquito más, él era un persecutor. Entonces, cuando él iba de camino, si no me equivoco, a Roma, de repente se le aparece el maestro Yeshua, es decir, Cristo, vamos a llamarlo en persona, y le pregunta: ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué persigues a mis fieles, a mis devotos? Y ahí el apóstol Pablo recibe una especie de revelación, y es cuando él se convierte. Ya posteriormente sería bautizado y en automático se convertiría en un apóstol. Ahora, híjole, hay unas cuestiones que la verdad es que sí están medio delicadas como para mencionarlas al aire, porque son razonamientos y cuestionamientos de que por qué estos hombres, desde la fundación hasta el otro que está todavía guardado en el tanque en Estados Unidos, por qué se hacen llamar Cristo o el Cristo bueno. Les voy a plantear una serie nada más de razonamientos lógicos de por qué Yeshua era Jesucristo o el llamado Cristo y por qué Aarón Joaquín no puede ser llamado de esta forma. Número 1. Se le llamó en algún momento o se le quiso dar el nombre al maestro Yeshua del Rey de los Judíos, y esto aparece en el Evangelio de Mateo y dice así: cuando llegaron los magos, que bueno, también en algún momento platicaremos que realmente la palabra era sabios, a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le presentaron regalos de oro, de incienso y mirra. Nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús. Y nació ya nuestro rey, es decir, ellos lo reconocen como un rey, no totalmente como rey de los judíos, pero sí como un rey. Ahora, vamos a compararlo con lo que dicen en la Iglesia de la Luz del Mundo con el hermano Aarón Joaquín. Como los magos traían ofrendas para su rey, también la Iglesia le ofrenda, porque tú eres nuestro rey. O sea, se dan cuenta de la magnitud de la onda, lo comparan, ¿no? Bueno, nacimiento de Jesús. Cuando se le anuncia a María que va a tener un hijo, y dice, esto aparece en el Evangelio de Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, Cristo ya habíamos acordado que es una cuestión como perdón, se me va, no sé por qué siempre se me va el Mesías, perdón, el Mesías, eso es el Cristo, un Mesías. Ahora, comparan el nacimiento de Jesús con cuando el hermano Samuel Joaquín entra a la ciudad de Guadalajara y precisamente a la Iglesia de la Luz del Mundo que se encuentra ahí. Cuando Samuel regresó de una de sus giras al extranjero, entró a la colonia meneando un carro grande blanco convertible y toda la gente salió a recibirlo con palmas en las manos, moviéndolas de lado a lado y aclamando: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Jerusalén le cantaban al Señor porque entró Cristo nuestro Salvador. También aquí lo volvemos a cantar: Hosanas, le damos hoy apóstol de Dios. O sea, imagínense, aquí hay una cuestión, aquí lo comparan cuando nace el maestro Yeshua y lo comparan también cuando el maestro Yeshua llega
llega triunfante, entra más bien a la ciudad de Jerusalén, que esto también era una especie de profecía que se tenía que dar de que él tenía que llegar arriba de una bestia, que en este caso fue un burro, y los católicos celebran este día como, si no me equivoco, es este domingo no, no es domingo, es de palmas, donde tiene uno que llevar palmas a bendecir y todo ese rollo. Bueno, ahí van las comparaciones. El maestro Yeshua tenía potestad para perdonar los pecados, y esto lo vemos en diferentes evangelios. En Lucas dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué dicen del hermano Samuel Joaquín? Bueno, Samuel Joaquín, apóstol poderoso en palabra, él trae para la tierra perdón y vida eterna, cual Cristo en Galilea. Todo el mundo ya se enteró de las nuevas de salvación, que solo Dios a usted le dio las llaves de la gran mansión. Híjole, cada que voy leyendo te saca de onda, ¿no? Cómo van torciendo, van acomodando de cierta forma las cosas para que embone. Pero pues como les repito, esto es torcer las cosas muy, muy canijo. Ahora, después de estas observaciones y la manera en la que la luz del mundo iguala al hermano Aarón y al hermano Samuel Joaquín como Jesucristo, es muy difícil concluir y aceptar que esto es una simple veneración o idolatría, más bien parece una adoración. Pero habrá miembros de la luz del mundo que argumentarán exactamente eso. No es adoración, sino veneración. La Iglesia Católica por muchos años ha dado esta clase de explicación cuando los católicos cantan alabanzas a la Virgen María y a los santos. Ahora, para salir de dudas entre la diferencia de adoración y veneración, hay que consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la Lengua Española, para que nos dé una definición de estas dos palabras. Venerar: respetar en sumo grado a una persona por su santidad, dignidad o grandes virtudes. Adorar: reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. ¿Notan la diferencia entre venerar y adorar? Venerar va más como dar un cierto respeto a una persona de grandes virtudes. Y adorar, ya estamos hablando de una especie de divinidad, como se hace, por ejemplo, adorar a la Virgen de Guadalupe, adorar a San Judas Tadeo, los que adoran a Jesús Malverde, a la Santa Muerte. Ahí está la diferencia entre veneración y adoración. Así que decir o creer que el Señor o el hermano Joaquín, un hombre pecador e imperfecto, tiene las características que solo Jesucristo o Yeshua tenían para redimir, justificar, santificar y dar salvación y vida eterna, es totalmente una locura. ¿Qué les parece si nos vamos con la siguiente rolita? Porque ya me estoy calentando, me voy a salir a predicar aquí afuera del circo. No, ya. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que se llama Blind Guardian, y esto es Believe Us From Evil. No le cambian, esto es Circo Volador Radio. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
mucho por aprender. Ay, espérense que hacen. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, hay muchos datos que me gustaría darles, por ejemplo, pero esto ya sentiría yo que más que tipo de investigación es como clase de religión. Pero bueno, vamos a decir que en conclusión, a mi modo de ver, a mi modo de percibir las cosas a expensas de que esta cuestión de la Iglesia a la Luz del Mundo en nuestro país tenga un registro como religión o asociación religiosa, a mí sinceramente se me hace más una especie de secta. Aunque ellos reclamen que son cristianos, pues ya les di varias señales que quieren decir que no, o sea, simplemente acomodan ciertas cuestiones que sí están dentro del cristianismo, pero ellos lo acomodan a su modo. Sobre todo esto es una especie como de pirámide en donde la persona que está hasta arriba, el hermano, él es el que indica, ¿no? Qué se dice, qué no se dice, en qué se cree y en qué no se cree. Ahora, aquí entra una cuestión bastante interesante, que esto sí me gustaría mucho platicarlo con ustedes, acerca de lo que es el adoctrinamiento, o en algún momento lo hemos llamado aquí en el programa como el famosísimo coco wash o lavado de cerebro. Nuestro cerebro está conformado por miles de millones de células distribuidas en más de 100 áreas y 12 lóbulos diferentes. Gran parte del funcionamiento, el cual sigue siendo obviamente un misterio. Por ahí si vieron la película de Lucy, ahí explica un poquito más esto. Sin embargo, casi todo lo que ocurre con el comportamiento humano normal y anormal puede atribuirse a este órgano en conjunción con el sistema nervioso central. La medicina, particularmente la psiquiatría, estudia y analiza desde una perspectiva científica los fenómenos de conducta y del comportamiento del hombre, teniendo entre esos sus objetivos, el conocimiento de dichos mecanismos que existen. En 1994, el doctor Stephen Kent, investigador de la Universidad de Edmonton, en Alberta, Canadá, publicó un estudio psicohistórico del controvertido líder de un grupo religioso conocido como La Familia, que antes se hacían llamar los Niños de Dios. En este se examina con profundidad los rasgos característicos de la personalidad de David Berg, las causas de los mismos y sus efectos en el comportamiento social de sus seguidores. David Berg era vamos a llamarlo el líder de esta pequeña secta. Para dicho análisis, el Dr. Kent utilizó como fuentes datos autobiográficos de las cartas escritas por Berg a sus feligreses y entrevistas con exmiembros y familias, incluida una de sus hijas, que lo conocieron personalmente. Erik Erikson también realizó estudios y utilizó el método de investigación psicohistórico para examinar la personalidad de figuras religiosas como Martín Lutero, Mahatma Gandhi, y sus conclusiones fueron publicadas entre 1958 y 1969. A estos trabajos se suman los de Thompson de 1963 y los de Moore en 1974. Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto? Científicamente, el método psicohistórico es adecuado para estudiar y evaluar las causas del comportamiento y la personalidad de individuos que por razones de tiempo o espacio no están accesibles para hacer una investigación médica directa o que no lo aceptan. En este caso en particular del análisis se han seleccionado o citado métodos para estudiar la personalidad de Samuel Joaquín. Las razones son obvias. El máximo líder de la luz del mundo ha rehusado sistemáticamente dar una explicación a la sociedad mexicana acerca de las acciones que se le imputan. Al mismo tiempo, es remota la posibilidad de que él acepte la invitación de alguna asociación médica para ocupar el diván de psiquiatría. Así lo demuestran al menos las negativas que ha presentado a reiteradas invitaciones para establecer un diálogo personal. Ahora, afortunadamente, la ciencia no deja atado para hacer una investigación de este modo. Existe un método adecuado y efectivo que respalda impresiones diagnósticas y lo que se desprende de ella. Y hay muchísimas. Por ejemplo,
trabajos de campo realizados sobre la luz del mundo, entrevistas personales con exmiembros de la élite del grupo conocido como Los Incondicionales, entrevistas con expastores y líderes de la luz del mundo que ha conocido personalmente a Samuel Joaquín Flores durante muchos años, testimoniales, videograbados de exintegrantes de la luz del mundo, revistas y literatura editada por la luz del mundo. Y la lista sigue, o sea, hay mucho material de donde psicoanalizar o de donde conocer de cierta forma la personalidad de este individuo. Me voy a saltar todo el listado porque la verdad es que sí es mucho. Bueno, les había mencionado, la iglesia es fundada en 1926 por Aarón Joaquín, padre del actual líder. Bueno, cuando se escribe este artículo. Alrededor de la figura de Aarón Joaquín se fabricó un halo de misterio y sobrenaturalidad que le otorgaría peculiar influencia y control sobre sus seguidores. Posteriormente su figura sería percibida por seguidores incluso como la de un nuevo Mesías. Fue a la sombra de esta singular imagen paterna que creció su hijo Samuel Joaquín Flores. Al morir Aarón Joaquín en 1964, suceso ocurrido en condiciones poco claras, el puesto de máximo líder de la luz del mundo quedó vacante. Al parecer, el deceso del fundador fue inesperado. No se explicaría de otra manera el hecho de que no se anunciara previamente el nombramiento público de un sucesor. Sin embargo, este lugar fue ocupado por Samuel Joaquín al día siguiente de la muerte de su padre, a la edad de 27 años. Al tomar posesión de su nuevo cargo, que incluiría las prerrogativas de rey, sumo sacerdote y profeta, empezaron a aflorar los rasgos característicos de la personal Samuel Joaquín, evolucionando estos posteriormente hasta consolidar los rasgos patológicos de su carácter actual. Durante este periodo inicial, Samuel Joaquín obtiene la hegemonía del grupo y logra vindicar su liderazgo. Esto después de un lapso de pugnas y purgas internas y cuestionamientos de su legitimidad, y a partir de ese entonces su figura al interior de la organización se agiganta, reconociéndole eventualmente incluso atributos mesiánicos y de una supuesta divinidad, como lo hemos mencionado anteriormente. Al ocupar el sitio de jerarca supremo de su iglesia y estando este puesto vinculado con altas expectativas de carácter político y mesiánico, Samuel Joaquín desarrolla una condición psiquiátrica patológica para poder sobrellevar el peso de la recién adquirida posición. Esto lo evidencia, entre otras cosas, la obsesión paranoide por la formación de una élite interna a la cual demanda lealtad absoluta y obediencia incondicional a su persona. A esta élite se le conocería después con el nombre, ¿sí?, con el nombre de los incondicionales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, él trata de hacer un círculo íntimo dentro de lo que es la iglesia. ¿Para qué? Para que esta gente pudiera respaldar su liderazgo, de cierta forma su divinidad, pero también como vigías, es decir, que nadie se estuviese saliendo, como decimos en el pueblo, nadie se saliera del huacal. La evidencia recogida durante un periodo hasta la actualidad indica que a partir de su ascenso cada uno de los líderes máximos de la Iglesia de la Luz del Mundo presenta un trastorno psiquiátrico conocido como narcisismo maligno, o en su defecto un tipo de psicosis llamado trastorno delirante paranoide. Ambas patologías se muestran similares en sus manifestaciones externas, pero diferentes en una dinámica interna. El trastorno delirante paranoide se caracteriza por presentar pensamientos omnipotentes y persecutorios que hacen que la persona no distinga la realidad de la fantasía en lo que se refiere a su propia identidad. Es decir, por ahí dicen que cuando te repites una mentira la suficiente cantidad de veces, prácticamente se convierte en una especie de verdad. En este caso, esta gente día y noche le están diciendo ungido, Cristo, Mesías, Rey, sumo sacerdote, profeta, que llega un momento en el que ellos se meten tanto, bueno, no es que se metan tanto en el papel, sino que se lo creen a una manera en la que es muy... es decir, se crea una segunda personalidad, vamos a llamarlo de esta forma. Ahora, desde los inicios de cada uno de los liderazgos de estas personas, presentan comportamiento paranoico y una evidencia
fue la formación del famoso grupo de los incondicionales, hombres y mujeres a los que les exigía de por vida una sumisión sin límites. Así, cada uno de los líderes escribe en una ocasión a sus seguidores inmediatos lo siguiente, y cito textual: quiero que vuestra ocupación estudien en el diccionario y en su propia comprensión lo que significa la palabra incondicional, en lo espiritual, en lo moral y en lo material. Quiera Dios que siempre haya en vosotros el espíritu de fortaleza que me presentáis al principio, para que con sinceridad trabajéis a mi lado. Es decir, ya les dio un lugar importante dentro de la iglesia, ya los metió una especie de élite dentro de esta, bueno, de esta secta. Ahora quiere asegurarse mantener el control sobre ellos incondicional. Por eso, valga la redundancia, a este grupo se llaman los incondicionables, personas que sin importar qué les pida, ellos lo van a hacer sin preguntar, si esto es algo moral o algo material, o está bien espiritualmente, o incluso legalmente. De esto vamos a platicar, yo creo que ya en las siguientes ocasiones del programa. Y además de la creación de un grupo especial de hombres y mujeres incondicionales en lo moral, con todo, y les digo así tal cual, con todo lo que esto implica, la angustia que provoca a cada uno de los líderes, las obsesiones paranoicas, lo impelen también a refugiarse tras un impresionante cuerpo de seguridad personal para poder desempeñar tranquilamente sus labores pastorales. Ahora sí que el equipo de seguridad que tenía el líder que ahorita está en el tanque, y aunque suene a cotorreo o a risa, créanme que ni siquiera los primeros ministros, presidentes, jefes de Estado llegaban a tener ese nivel de seguridad personal, ese anillo de seguridad cada vez que ellos ofrecían una misa o que hacían recorridos en las afueras de la iglesia. Por ejemplo, se rodea de una escolta de guardaespaldas que protege en todo momento su casa, bienes y persona. Esto no es tan raro porque, por ejemplo, el mismo Papa lo tiene en el Vaticano, él tiene a la Guardia Suiza, y también cuando el Papa da misa, y también cuando el Papa sale en el Papamóvil y da la vuelta en la Plaza de San Pedro, también vemos este anillo de seguridad, pero estamos hablando de que son gente experta en el ramo, contratada, y que tiene que pasar muchísimas, pero muchísimas pruebas de seguridad, y pruebas también sobre todo psicológicas y psicométricas. Había una persona, un líder en el estado de Michoacán, y esto es una noticia que pasó hace poco, 2 escándalos. El primero, que agarraron a 30 y tantas personas armadas hasta los dientes, y ellos declararon ser guardaespaldas o parte de la seguridad de un líder muy importante ahí en la ciudad en el estado de Michoacán, y que ellos pertenecían a la luz del mundo. Cuando los fichan, pues se dan cuenta que más de las 3/4 partes de esta gente eran exmiembros del, bueno, no puedo decir casi extinto, pero el que en algún momento fue el cártel de la familia michoacana. Otros fueron también también el cártel de los Caballeros Templarios, y otros pues eran acarreados simplemente algunos ex policías estatales o municipales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este cerco de seguridad, por ejemplo, del que tiene el Papa o de la que podría tener cualquier otro líder? Que son empresas de seguridad, sí, privadas, pero que tienen que pasar ciertos círculos de confianza. En el caso de esta persona, que no les puedo decir ahorita el nombre porque hay cierta investigación alrededor todavía. ¿Y qué pasó con estas 30 y tantas personas? Pues resulta que un juez de la Suprema Corte de Justicia, de los que se votó apenas y de los que se les dio el nombramiento, pues los dejó libres. Ya andan libres ahí todavía, jugando a ser la guardia personal de esta gente importante de la luz del mundo. Esto tiene que ver con, obviamente, pues que son gente muy paranoide, pero sí te pone a pensar, ¿no? Bueno, por lo menos a mí sí me pone a pensar, ¿por qué contratar a ex gatilleros o gente que estuvo metida en lo que es el narcotráfico y lo metes con alguien que es totalmente de la iglesia? O sea, hay ciertas preguntas, ¿no?, que hacerse, y respuestas que a lo mejor no vamos a descubrir. Ahora,
Cada uno de estos líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo tiene una característica que es el de delirio de grandeza, y creo que está un poquito de más que se los mencione porque ya lo hemos platicado ahorita a lo largo del programa. Los delirios son distorsiones de la percepción de la realidad. El enfermo con delirios de grandeza tiene una interpretación equivocada de su identidad, altera de tal forma la realidad que cree en sus fantasías y se percibe a sí mismo como un ser omnipotente, grandioso o místico. Y esto lo hemos visto desde los anales de la historia en la antigüedad. Por ejemplo, tuvimos a un Julio César, todos los faraones de Egipto, a un Alejandro Magno, a un rey Salomón, a un Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin. Todos estos personajes sufrieron de delirios de grandeza, los cuales les alteraba la realidad, pero también tenían a su séquito, valga la redundancia, de seguidores que les avalaban y que les decían que no era un delirio de grandeza, que ellos se lo merecían y que ellos eran poderosos y fuertes, y bueno, todo ese rollo. Miren, la verdad es que el tema da para mucho. No es solamente analizar qué es la iglesia, cuándo se fundó, la doctrina, todo eso, sino ver realmente el trasfondo, para tratar de hacer de alguna manera cierta conciencia y no caer sobre todo en el fanatismo, como lo que ocurrió hace unos días en Estados Unidos, que un fanático le prendió fuego a un... primero entró disparando y después le prendió fuego a un templo mormón. Esta persona había sido miembro de esa religión, había sido mormón, pero pues resulta que falleció el líder, y en lo que estaban ahí entre quién va a ser ahora el líder y todo, hubo discusión. A esta persona no le pareció que los votos iban a favor del otro, hizo esto, o sea, cayó en este fanatismo. Y después obviamente fue abatido por la policía, no antes de prenderle fuego, y lamentablemente pues sí hubo muchas vidas ahí incluidas. Sobre todo el tema de hoy era para tratar de alertar, como les he comentado en reiteradas ocasiones, este fanatismo, esta idolatría, tratar de saber el qué, cómo, cuándo y por qué le rezamos o no le rezamos a algo, o le tenemos adoración o pleistesía a cierto personaje o ente o ser o religión. Entonces les prometo que en la siguiente ocasión, en el segundo programa que tengamos, voy a ahondar un poquito más en lo que es la doctrina, cómo se está llevando a cabo, y sobre todo con los problemas que ha tenido en los últimos años, después de que apresaran al líder en Estados Unidos y que ahora ya cumple una condena muy buena en Estados Unidos. Por mi parte, pues esto ha sido todo por hoy en este programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, todas las personas en la transmisión, todas las personas que me escucharon. Nos vemos el siguiente mes. Ahora sí que este es el último mes el último programa del mes de septiembre. Cuídense mucho. Los voy a dejar con una rola que corre a cargo de Metallica. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.